hubo mucho potencial en este casting y hay que seguir trabajando, puliendo a los chavos y les deseo toda la suerte de todos a todos. Pensamos que iba a ser un poco más fácil, empezaron a pasar las primeras personas, hicimos rápida una selección de las personas que tenían posibilidades, pero a la hora que empezamos a cortar gente vimos que eran bastantes y todos tenían talento, entonces fue algo bastante difícil. No nos esperábamos tanto talento. La verdad que las cosas que se están pidiendo ahora para la academia están difíciles. Se les pide que canten, se les pide que bailen, se les pide hasta que toquen un instrumento, ¿no? Entonces no está fácil de elegir y sin embargo hubo mucha gente que venía con guitarra, cantando, o sea, inclusive componiendo sus propias canciones y fuimos tratando de seleccionar primero los que tocaban, cantaban y bailaban bien y luego, bueno, un punto menos, por lo menos los que bailaban bien y cantaban bien y así, ¿no? Así se seleccionaron primero los 12 que iban a la final y bueno, tuvieron que pasar a cantar otra vez los 12 y volver a hacer una selección, ¿no? En 5. Es muy difícil porque los 12 ya eran muy, muy buenos. Lo más importante es que se desarrollaran, que pudieran interpretar, era una de las partes difíciles porque, bueno, realmente las personas que llegaron todas tienen talento, como te decía, y lo difícil es que interpretaran y que dieran un buen casting, porque lo importante en esto, y esto es importante para toda la gente que nos ve en la televisión, es que nosotros venimos a calificar un casting, no el talento. El talento lo traen todos desde que llegan y se paran aquí. El año pasado, aunque fueron más gente, no hubo tanto talento como esta ocasión, estuvo mejor. Llegamos a los 5 que verdaderamente a todos los jueces fueron los que en el criterio, los que coincidimos evidentemente que cumplían los 3 requisitos que nos piden: el canto, el baile y el que tocaban un instrumento. Creo que los 5 finalistas verdaderamente tienen mucho talento y están muy, no sé, siento que van a demostrar algo más allá en el casting final. Deseo suerte en el siguiente filtro, que es el más importante, y ojalá podamos aportar de aquí del estado algo bueno para la academia. Como una maldición, ese tiempo sin tu amor, como te extraño, y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro, y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares no hay otro color más negro que el color de mis pesares. Y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra, que no nos podremos olvidar, que el amor puro libere y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, pégale a los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Aquí ya podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan,
nos vamos a un rincón cerquita del cielo. Quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí y yo no puedo estar si tú te vas. Me encuentro con Pepe, uno de los finalistas ya de lo que es la nueva academia. ¿Cómo estás? Bien, feliz de haber podido lograr llegar a la final y irme a representar al Estado de México. ¿Qué tal los nervios, los sueños? ¿Qué onda con eso? Mira, los nervios, cañón. Los sueños son enormes y pues bueno, no me queda más que agradecer a TV Azteca por haber ampliado el margen de edad, ¿no? Porque no había chance para nosotros. Qué bueno que ahora ya nos están dando chance de poder dar lo que tenemos. Perfecto, hermano. Muchísimas felicidades y adelante. Gracias, muchas gracias. Me encuentro con una chava muy guapa, su nombre es Tere, y es una de las finalistas de esto que es la nueva academia. Tere, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Ya estás en la... Bueno, no en la final, pero ya te escogieron. ¿Qué onda? No, estoy súper feliz, yo pensé que no. Pero gracias a Dios, me fue muy bien. ¿Sufriste? Sí le sufrí porque me sacaron y ya venía de regreso con mis tenis, de que regrésate, pues órale, a darlo con todo y gracias a Dios me quedé. Así es, con todo y muchísima suerte. Sí, gracias. Bienvenida a la nueva academia. Gracias. Me encuentro con Karen, otra de las chicas afortunadas que fueron seleccionadas aquí en el Estado de México para lo que va a ser la nueva academia. Karen, ¿cómo te sientes? Nerviosa. ¿Aún nerviosa? La creo, sí. Pero obviamente feliz. Sí, muchísimo. ¿Qué vas a hacer ahora que ya estás en los escenarios? Ay, no sé, cantar toda mi vida. ¿Lo que quieres decir? ¿Ya los nervios ya se calmaron o qué onda? ¿O todavía tienes mucha adrenalina? No, todavía uno anda temblando así de que no se la cree, pero ya estamos. Perfecto, Karen. Muchas felicidades. Gracias. Me encuentro con Moisés, otro de los seleccionados aquí en lo que va a ser la nueva academia. ¿Qué onda, Moisés? ¿Cómo te sientes? Contentísimo. Estoy fundido, pero ni siquiera lo siento. Estoy feliz. ¿Qué tal cuando estaban diciendo los nombres de quienes ya se habían quedado? Tú me viste brincar hasta el techo ahorita que dijeron mi nombre. Increíble. ¿Qué sientes ahorita? ¿Mucha emoción o qué onda? Estoy temblando de la emoción. Temblando de verdad. Estoy increíblemente emocionado. Perfecto, brother. Muchísima suerte y adelante, ¿vale? Gracias. Arriba Chiapas. Seguimos aquí. Me encuentro con Valeria, una de las 5 afortunadas que fueron aquí seleccionadas en el Estado de México para lo que va a ser la nueva academia. Valeria, ¿cómo te sientes? Shock, en verdad aún no me la creo, pero sí estoy muy feliz y gracias por aceptarme, en serio, gracias. ¿Qué tal todo el proceso? Desde la mañana te vi por aquí y bueno, ya estás dentro, ¿qué onda? Pues no sé, aún no me la creo. Necesito descansar un poquito, pero wow, no puedo creerlo. Sí, fue un poquito difícil, la verdad es que todos los que salieron tenían grandes voces, había muchísimo talento y pues quedé, gracias a Dios quedé, gracias. ¿Lista para la fama? Sí, perfecto. Que viva la nueva academia, ¿no? Que viva la nueva academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de una larga jornada, por fin tenemos a nuestros 5 finalistas que van a representar el Estado de México. ¿Sus nombres? Tere, Moisés, Karen, Valeria, Pepe. Mi nombre es Pavel Anton. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y esto es... Gracias. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar, te puse toda mi pasión para que te quedas. Si nos dejan, nos vamos a querer. Nadie más que tú, no sé dónde acabo, ni sé dónde empieza. La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. Llegué y les dije, acabo de hablar y me dejaron entrar, así que no me dejaron entrar. I'm from people for you, you got to worry, if you have no money. Hay veces que me voy sintiendo solo. Y yo no puedo estar si tú te vas. Pégate un poco más y mueve estas caderas, mamita, cosa buena que así verás, tal como lo hace Superman. Corazones Cardata, beca, todo